Radio Rebelde, la radio de todos. Auspicia No mires para otro lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, libre como el viento. ¿Todavía nada? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pasaron unos minutitos de las 20. Es lunes, estamos en la AM740, Radio Rebelde. Es la hora, el día y el lugar donde damos inicio a una nueva emisión de No mires para otro lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Mira, hoy te quiero abrir el programa para darte un par de ejemplos de por qué yo insisto tanto a través de las distintas emisiones del programa, en marcarte, en señalarte que cuando hablamos de cuestiones jurídicas, a mí no me gusta hablar de la justicia, sino que me empecino a hablar siempre del Poder Judicial. Porque te digo siempre que muchas veces el Poder Judicial está bastante lejos de la justicia. A veces me equivoco, me tengo que corregir, pero hago un esfuerzo para hablar siempre del Poder Judicial, de los operadores del Poder Judicial, porque la justicia es algo tan importante, algo por lo cual luchamos cotidianamente, para dejarlos centrados solamente en algunos operadores del Poder Judicial que tantas veces hacen poco por la justicia. Mira, esta semana hubo dos hechos que quería rescatarte para abrir el programa, que tienen que ver con dos hechos que nos conmocionaron a lo largo del tiempo, de los cuales hemos hablado mucho a lo largo del programa. Y uno de ellos es lo que se conoce como la tragedia de Barracas, de Iron Mountain. Nos han acompañado algunos familiares en el programa alguna vez. Y vuelven a ser noticia, no solo porque se han cumplido 6 años de aquel 5 de febrero del 2014, cuando se incendió el depósito de la multinacional Iron Mountain. Como cada año se han hecho actos, se ha recordado a aquellos 10 servidores públicos que dieron su vida o que perdieron su vida cuando se desmoronó una pared del incendio provocado en los depósitos, en uno de los depósitos de Iron Mountain. Pasaron 6 años. Cuando vos perdés un ser querido, te cuesta el transcurso del tiempo, siempre te lo decimos. Para quien pierde un ser querido, el dolor es algo que se lleva consigo todo el resto de su vida. Y hay veces en que ese dolor es más difícil de sobrellevar que en otras circunstancias. Sobre todo cuando no hay justicia. Sobre todo cuando no hay justicia, porque el hecho de que haya justicia es, como siempre digo, la reivindicación mínima que merece la memoria de quien ha perdido su vida y que merecen los familiares que han perdido el ser querido. 6 años de la tragedia de Barracas, de Iron Mountain. Incendio de un depósito que fue intencional. Que fue intencional porque en Iron Mountain se guardaban
documentos bancarios que fueron quemados precisamente para no dejar testimonio de maniobras económicas oscuras que involucraban a las empresas que guardaban esos documentos ahí. Para decírtelo más fácil, para borrar las huellas de lo que se llama lavado de dinero. Muchísimo lavado de dinero estaba certificado en esos papeles que alguien quemó intencionalmente. Se habla de 23.000 millones de dólares de lavado de dinero. Y hay hoy una causa que está avanzando, bueno, es una forma de decir que hay una causa que está avanzando, fue un lapsus, donde hay involucradas 29 empresas que están también involucradas en el incendio deliberado del depósito. ¿Qué tenemos hasta hoy en el Poder Judicial? ¿Qué hicieron los operadores del Poder Judicial? Ahí está el juez de instrucción Pablo Ormaechea. Originalmente había 35 imputados. El paso del tiempo hizo que 18 de ellos fueran sobreseídos. Quedan 17. Quedan 17 imputados por la causal de incendio culposo seguido de muerte. De estos 17 imputados, 12 pertenecen al gobierno de la ciudad, distintos funcionarios del gobierno de la ciudad, 4 a la empresa, Iron Mountain, y uno era el cuidador, el hombre de seguridad, sobre quien algunos familiares sospechan que tuvo responsabilidad directa en provocar ese incendio que le costó a la víctima a 10 personas. Dentro de los imputados pertenecientes al gobierno porteño, llama la atención la presencia de una funcionaria, Vanessa Iliana Berkowski. Quizás te suena, involucrada en el tema de Iron Mountain, también involucrada en el tema de Cromañón, también involucrada en el tema de Beara. Nombres que se repiten en las tragedias. Pero quería decirte, cuando hablo de una causa que si bien está en curso, en la cual ha ocurrido poco y nada, más allá de la imputación, que los funcionarios que están imputados continúan en sus cargos. Y la empresa continúa con sus negocios. Pasaron 6 años. ¿Qué pasó en términos jurídicos? Bueno, no pasó exactamente nada. Cuando no pasa nada se llama impunidad. Y esa impunidad se hace más dolorosa cuando, hasta el día de hoy mismo, había una movilización por este tema, los familiares quieren ser aceptados como querellantes en la causa penal. Al principio los habían aceptado, luego hubo una revisión de esa postura. Finalmente, ha quedado en la nada, ha quedado en poca cosa, porque no hay una respuesta formal. No ser querellante significa, ¿sabes qué te voy a decir? Muy puntualmente, que te enterás de lo que pasó por los diarios. Alguien perdió un hijo, alguien perdió a un ser querido, perdió a su esposo y te enterás por los diarios, porque no sos creyente, no tenés acceso a la causa. Hay una cuestión legal por la cual no. Y tiene que ver con que en algún momento algunos de los familiares cobraron una indemnización en el juicio civil por parte de la empresa. Cobraron una módica suma. Siempre cuando muere alguien los precios parecen ridículos porque estás pagando por una vida. Pero fueron $12.500. Cobraron esa indemnización, la empresa, claro, pagó rápido, pagó enseguida, porque pagando enseguida ellos sabían de la maniobra que no les iban a permitir ser querellantes en el tema que verdaderamente era importante, los 23.000 millones de lavado de dinero, las imputaciones penales a los dueños de la empresa. Podrían ser querellantes contra los funcionarios, porque no cobraron una indemnización del gobierno de la ciudad, pero sí cobraron de Iron Mountain. Por eso no pueden ser querellantes. Por eso no me gusta llamarle
a las cuestiones jurídicas justicia, sino llamarla simplemente Poder Judicial, porque hay operadores en el Poder Judicial. ¿Cómo? Y no te quiero abundar, pero te iba a decir, por lo menos te voy a mencionar otro caso, que es el fallo que salió esta semana mismo respecto de Lara San Juan. Pasó tiempo, se investigó mucho, hubo comisiones bicamerales, hubo una jueza, Marta Yáñez de Caleta Olivia, hay infinidad de cuerpos, de expedientes, pero para renovar el dolor de los familiares de los 44 víctimas de Lara San Juan, la jueza simplemente, sin prisión preventiva, esto es como la de Iron Mountain, ¿sabes? Están en su casa, procesó a 6 altos mandos de la Armada que siguen en su casa, esperando la evolución, calma de la causa, y cortó la línea de responsabilidades exculpando al ministro de Defensa de aquel momento y también al expresidente de la Nación. La jueza con la causa hizo poco y nada, sobre todo hizo poco y nada por los familiares. Algunos de los familiares dicen que no ha hecho nada de nada. Y así está la cosa. Imputados, sin juicio, tratando de recortar las responsabilidades, y quien a veces debería ser investigado y a veces apartado del cargo son estos operadores del Poder Judicial que hacen de la impunidad un modus operandi. Ojalá algún día este programa dure mucho, mucho tiempo en el aire y te podamos decir respecto del caso de Iron Mountain, por ejemplo, o del caso del juicio por la desaparición y el hundimiento de Lara San Juan, que hay alguna novedad que sea a favor de aquellos que han perdido un ser querido. Difícil, vamos a necesitar mucho tiempo, pero ojalá que la vida nos dé esa oportunidad. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que cada lunes a las 20 aquí en Radio Rebelde AM740, hacemos con Ana Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches. También con Oscar Merlo, que sigue gozando de sus vacaciones, así que hoy estaremos en el aire Ana Herrera y yo, con la operación técnica de Noé Chula, como cada lunes poniéndonos en el aire. Ya te anticipamos en las redes sociales del tema que vamos a hablar hoy. Ya tenemos a nuestro invitado en el piso, vamos acomodando papeles, ya está con nosotros Ezequiel Baraja, vamos a compartir con él una historia de vida. A veces te contamos cosas en este programa que son muy difíciles de sobrellevar, sabemos que es así, y hay veces que hacemos programas que nos dan la posibilidad de llenarnos de esperanza. A lo mejor esta edición de No Mires para Otro Lado corre más bien para ese lado. En un ratito vamos a estar charlando con Ezequiel Baraja. Él estuvo 10 años privado de su libertad y un día decidió cambiar su vida, el deporte lo ayudó a cambiar su vida, y hoy es un tipo que tiene un fuertísimo compromiso con la sociedad. Pasó del otro lado del mostrador. Ezequiel Baraja es un tipo que demuestra que hay cosas que se pueden hacer, que mucha gente piensa que no, que se pueden hacer porque hay tipos como él que las hacen. De esto vamos a estar charlando, y para ordenar papeles y saludarnos, porque recién acaba de entrar al estudio, compartimos un tema musical, que tanto tiene que ver, si escuchás la letra, con ese tema que vamos a estar hablando hoy. Por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero
un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son 2 trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que... Y ya estamos de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Escuchábamos a un hermosísimo tema, a mí me encanta, muy particularmente me gusta este tema de Rosana. Se llama Llegaremos a tiempo y en algún momento dice por ahí: no te rindas, no te sientes a esperar, solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Y bueno, nuestro invitado de hoy, Ezequiel Baraja, de él se trata, es uno de los tipos que no se rindió. Podría haberlo hecho, tantos lo hacen y tantos no. Así que queremos compartir esta historia, su historia de vida. Y vamos a ir a hablar, y hablaremos, entre otras cosas, de algo que a partir del asesinato de Fernando Báez Sosa tanto se difundió y se multiplicó, que es el tema del rugby. Y muchos equivocados confundieron y centran su mirada exclusivamente en el fenómeno del deporte, en la práctica del deporte, de los asesinos de Fernando, sin darse cuenta que eso es un componente, si querés, mínimo, porque en la vida, como vamos a ver hoy en la charla que vamos a tener con Ezequiel, el rugby jugó exactamente un rol totalmente distinto. Así que bueno, Ezequiel, gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy es lunes y vos mañana, martes, generalmente tenés una actividad. Sé que te vas a ir de vacaciones, pero normalmente los martes vos tenés una actividad puntual que compartí con nosotros. ¿Cuál es? Primero, bueno, les quería agradecer muchísimo la invitación. Es un placer estar con ustedes acá y poder contar un poco de mi historia, de Espartanos y el tema de rugby con todo lo que está pasando hoy en la sociedad. Sí, mañana día martes es entrenamiento en la unidad 48, Complejo Penitenciario de San Martín, Los Espartanos, que es un club de rugby que funciona dentro de una cárcel. En realidad es una fundación que se llama Fundación Espartanos, que se dedica a enseñar rugby dentro de las cárceles. A través del rugby busca modificar el estilo de vida y la forma de pensar de personas que se encuentran detenidas. Tratar de sacar la mejor versión de cada uno para que el día de mañana, cuando egresen del penal, tengan una posibilidad de vida diferente a la que quizás nunca han tenido. Bueno, vos lo planteás teóricamente, pero yo les decía a nuestros oyentes al principio que vos hoy cumplís el rol de entrenador, de coordinador en la unidad 48, pero creo que de esa unidad vos ahí estuviste cumpliendo una condena y ahí fue donde te vinculaste. Sí, en realidad fueron varias las unidades que pasé durante este proceso de 10 años. Estuve la primera vez a los 18 años, salí a los 21. Cumplí con unas estadísticas de reincidencia que marcan a Argentina, que se va, vuelve con un delito igual o peor al que había cometido. Siempre lo mío fue por delitos en contra de la propiedad. Y al no tener recursos, uno ahí adentro se va como potenciando. Y bueno, tuve 7 meses en libertad y volví detenido. Y fueron prácticamente 10 años los que tuve. Fueron varias unidades, repito, y de la cual me fui en libertad fue en la unidad 48. O sea, hoy entreno quizás a algunos chicos, los que hayan estado conmigo. Que estuvieron con vos en ese momento. Y digamos, de la historia de tu vida, leí una frase que te hicieron en alguna entrevista donde vos sostenés algo que nosotros largamente compartimos y que dice que ningún pibe nace chorro. Digamos, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo entraste en esa vida? Porque hemos compartido, bueno, alguna vez hemos compartido a un programa de televisión junto como invitados y ahí conocí tu historia. Y vos pertenecías a una familia de clase media de San Martín, además yo soy también de San Martín originalmente. ¿Cómo fue tu vida? Porque para entender el valor de salir, también es necesario comprender cómo entras.
No, tal cual. Repito, ningún pibe nace chorro. Yo creo que hay alguna situación que te lleva a eso. Por ejemplo, en mi caso es diferente. Yo creo que tengo una realidad o tuve una realidad y una vida y una educación diferente a los que muchos chicos que yo hoy con los que trabajo dentro de la cárcel han tenido. Por ejemplo, yo tuve a mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos, éramos una familia común y corriente, nací en Capital Federal, soy porteño. El colegio, el jardín, buena alimentación, la primaria, secundaria, pero hubo un detonante en la familia que fue una separación, una ruptura, el ver a mi mamá, el padecimiento, quizá la falta de contención un poco de mi padre, el no saber afrontar eso, ver el sacrificio de mi madre, empezar a agarrar la calle, malos hábitos, juntarme con pibes que no eran los correctos y quizás yo con el tiempo lo analicé y dije, fui vulnerable con el entorno. Y me dejé llevar por personas que me manipulaban en ese entonces, metiéndome en el delito sin yo saberlo directamente y con el tiempo lo adopté como un hábito para mi vida. Es diferente a la realidad de otros chicos, quizás pibes que vivieron en la villa con sus padres golpeadores, con abusos, con drogas de por medio, hay mayores probabilidades de que terminen dentro de una cárcel. Quizás no sea tan así, tan directamente que porque pases esa situación vayas a estar dentro de una cárcel, pero sí hay muchas más probabilidades que lo que pasó conmigo. Conmigo quizás fue contención, mis padres no me supieron poner la disciplina justa en el momento justo, yo fui vulnerable, era muy travieso también, era muy rebelde en esa etapa y bueno, también siempre cuento que uno toma decisiones en un momento, es responsable de sus decisiones y yo al principio no tenía conciencia. Después ya uno cuando va siendo más maduro y va teniendo el otro concepto de la vida, también toma lecciones. Una vez te equivocás, 2 veces puede ser, 3 veces ya es una lección. Yo lo mío era una lección de vida, era eso lo que quería, era eso lo que hacía, no conocía otra cosa, estaba muy negado, tenía mucho rencor conmigo, con mi familia. Yo una vez conté que mi mamá a mí me entregó a la policía. Yo la primera fuga del Instituto de Menores yo no sabía dónde ir. Yo me fugué y no sabía si en la calle no iba a ir a vivir, nunca viví en la calle, nunca revolví la basura para comer y la primera vez que me fui volví a mi casa y mi mamá cuando me vio me agarró, me metió dentro de mi casa y me entregó a la policía. Y ahí seguía como el por qué me alejé de mi familia, en conflicto con ellos y bueno, fue un proceso que te va llevando a estar muchos años detenido y que con el tiempo te das cuenta de que la vida pasa por otro lado. Tuve la oportunidad de estar con uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, con Roberto Canesa, y él contó que en una de sus historias que es tremenda, y cómo un equipo de rugby pudo sobrevivir a una situación tan extrema como equipo. Y él me contó que una vez una frase que él tiene, que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y la libertad cuando vos la perdés la valorás como nunca, el tener a tu familia, un plato de comida con ellos, el disfrutar de otras cosas, las cosas pequeñas que tiene la vida que quizás son mucho más gratificantes que las grandes cosas que uno pretende, por ejemplo, como cuando yo era chico. Bueno, estamos hablando con Ezequiel Baraja. Hoy es entrenador, es coordinador de, en realidad, la Fundación Los Espartanos, el equipo de rugby también se llama Los Espartanos. Sí. Trabajan con personas privadas de su libertad. Es una experiencia muy interesante que inició un abogado penalista, Eduardo Cocoderigo. Cocoderigo, que hoy se replica en varias cárceles. Sí, en más de 55 cárceles y en diferentes todo el país países. Y en distintas experiencias de distintos países. Bueno, Ezequiel es de algún modo trabaja, impulsa esto que es, como fue para él, puede ser un camino de salida de un mundo que es tan difícil de abandonar. Hacemos una pausa de 2 minutitos y seguimos charlando con Ezequiel. Radio Rebelde. La radio de todos. Amera es la mutual de los trabajadores del espectáculo. Afiliarse es beneficiarse. Anteojos sin cargo, alquiler de muletas y sillas de rueda, estadías gratuitas por luna de miel y aniversario y muchos beneficios más. Conocenos en www.amera.com.ar. Todavía tengo en mente cambiar
Para muchos, la noche es diversión. Para nosotros es trabajo, responsabilidad, seriedad y compromiso. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Belén. Estuve mucho tiempo con dudas, pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas, hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte. Todo está guardado en... Y comenzamos con la segunda parte de No mires para otro lado. Como cada lunes compartimos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés dudas de tu identidad, si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos, contáctate con ellas. Concurrí a Virrey Ceballos 592, planta baja 1, o llamá a 4384-0983 o escribí a www.abuelas.org.ar. Hacelo porque solo la verdad te hace libres. Estamos charlando con Ezequiel Baraja, estamos compartiendo su historia de vida, estamos viendo, él nos contaba, estuvo 10 años privado de su libertad en distintos penales, se vinculó al rugby, hoy fue parte de los espartanos, de esa experiencia deportivo-social, es mucho más que una cuestión deportiva, el tema no sé, casi el rugby es una justificación para salir para adelante. Y bueno, estamos charlando con Ezequiel, que hoy participa de la fundación y que es uno de los que se aferró a ese pasamanos del rugby para poder rearmar su vida y reinsertarse en la sociedad, que es lo que debiesen poder hacer todos aquellos que están privados de su libertad, porque para eso están privados de su libertad, para reinsertarse, no como nos contaba él, para salir peor de lo que entraron. Pero él tuvo la experiencia y ojalá la experiencia del valga. A mí no me quedó claro y me interesa mucho saber en qué momento hiciste el clic de decir no voy a seguir en esto y voy a cambiar, porque eso fue antes del rugby. Sí, fue una decisión personal, digamos. Claro, el tiempo dentro de la cárcel te va haciendo quizás madurar, no todos de la misma manera. Yo buscaba alternativas. Uno ahí adentro empieza a pensar, a maquinar la cabeza, vive un montón de sucesos, al principio no le va dando la trascendencia que realmente le tiene que dar. Yo vi personas matarse a puñaladas adentro de la cárcel, en un estado primitivo. Siempre digo que la cárcel sin recursos te retrotrae a un estado primitivo, vivís como salvaje. Encerrarte en 4 paredes durante 6, 7 años es meterte en una cápsula del tiempo donde vos salís retrotraído. O sea, yo salí y no sabía usar la sube la primera vez. Entonces, te meten determinado tiempo y no te dan recursos, herramientas, vos vas a salir peor. Por eso marcan las estadísticas de residencia que salís peor. En uno de los penales de estos que recorrí, hubo un suceso muy violento donde estos chicos se pelearon a facazos. Un chico de 18 años mata a otra persona, un chico que recién entraba a la cárcel, que hacía 6 meses que estaba detenido, condenado a 3 años por un hurto, no me acuerdo bien. Este chico lo mata en una pelea. Y yo teníamos una granja donde cuidábamos animales, yo me encontraba, no sé, me acuerdo que alimentando las gallinas, y por el hecho de estar ahí, a mí me trasladan de ese lugar donde yo estaba y me meten en una celda de castigos que ahí adentro se le llaman los buzones, que es literalmente como un buzón, una celda de 2x2 totalmente oscura, donde no tenés luz, donde no tenés quizás colchón, donde el horario por día a la ducha es a las 7 de la mañana, sea invierno es con agua fría. Entonces yo digo que el buzón es como una tortura psicológica, vos estás más preso todavía de lo que ya estás dentro de la cárcel. Y no entendía el porqué si yo no tenía nada que ver. Fueron, creo que, los peores momentos de mi vida dentro de la cárcel. Fue muy triste, era como muy desolado, muy desolador, y no tenía nada, ningún recurso. Y me acuerdo que lo único que tenía era un libro, y un libro de 999 hojas, gordo así,
Un peliculón, además. No, tremendo. Después supiste que era una gran película. Claro, y era Lo que el viento se llevó. Tremenda novela. Y un día que no tenía mucho que hacer, dije, bueno, lo empiezo a leer. Y cuando lo empecé a leer no podía parar. Y yo creo que ese fue mi momento del clic. Cuando me dio mi primera sensación de libertad después de mucho tiempo de estar detenido. A mí me trasladó de ese lugar oscuro en el cual yo estaba encerrado y me trasladó a lo que estaba pasando en el libro. Y me acuerdo de los personajes todavía al día de hoy, es algo que lo tengo muy, muy conmigo. Fue un momento hermoso, porque a mí, como le digo, fue mi primera sensación de libertad después de mucho tiempo de estar detenido y de quizás con todas las cosas que cargaba desde cuando era chico. En ese momento empecé a reflexionar. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué busco? ¿Voy con lo mismo? ¿Vuelvo con otra cosa? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué quiero? ¿A qué apunto? Logré salir de esa situación, demostré que no tenía nada que ver, me alojé en un pabellón de estudiantes, empecé a estudiar, a terminar mis estudios secundarios, fui bibliotecario dentro del penal de San Martín, donde están los espartanos, tuve muy buena relación con los docentes, hoy la sigo manteniendo, y la verdad que a mí me empezó a cambiar un poco la vida. Empecé a ver la vida de otra manera, hasta que encontré los espartanos, que ellos me terminaron de convencer cuál era mi camino. Vi un grupo de personas un día corriendo en la cancha del penal, es un campo de deporte que en ese entonces era de tierra, hoy es césped sintético. Y veo un grupo de personas, 10, 15 personas en el centro de la cancha del penal, en una ronda que se abrazaban, se tocaban. Digo, qué raro, esto no suele pasar en una cárcel, las personas no se tocan, no tienen contacto, no son felices, no se ríen, no disfrutan en el momento. Y me llamó mucho la atención, me acerqué, le dije que quería entrenar con ellos, me invitaron a entrenar al martes siguiente y bueno, me sumaron. Coco tiene una particularidad que te va probando, va viendo. Yo digo que siempre que el rugby es la excusa ahí adentro, porque de esa manera vos ves a la persona, como se desenvuelve en la cancha, se desenvuelve en la vida. Y ahí, en ese contexto, es mucho, se hace notar mucho más. Vos entrás, no le hablas al árbitro, no te quejás, no podés decir nada, porque es un deporte que tiene ciertos valores. Me acuerdo que me dijeron al árbitro no le hablas. Y yo venía a jugar al fútbol toda la vida, o sea, venía con otra forma. Y me acuerdo que me da la pelota a mí y me dice, hay juego. Yo no sabía qué hacer, nunca en mi vida había jugado al rugby. Lo único que hice fue actué como la vida, me guardé la pelota, me miré el ombligo, no miré hacia los costados, no era parte de un equipo, era yo solo contra el mundo. Y fui derecho a chocarme con lo primero que me cruzaba, a chocarme la pared. Y lo que me choqué cuando fui derecho fue a un rival que la tenía más clara que yo, me metió un tackle que me tiró 3 metros para atrás y uno dice, el rugby, deporte violento. El rugby no es violento, el rugby es un deporte de contacto. Vos no podés pegar piñas o patadas o trompadas en el piso, es desleal. Vos haces un tackle que es a la cintura, con los brazos, con el hombro, de la cintura hacia abajo, donde lo tenés que sujetar, ni siquiera lo tenés que golpear. Sí tiene golpes y te lastimás porque es un deporte de contacto. Pero me acuerdo que ese contacto, ese golpe, también me dio una segunda sensación de libertad. El caer, el golpearme, el descargar la energía negativa que uno carga durante mucho tiempo, de cuando sos chico, de los institutos de menores, los problemas en tu familia, de las malas juntas, de las drogas quizás, y todo el tiempo que vos llevas detenido te carga energía negativa, que uno la canaliza ahí adentro y la saca peleándose, con violencia. Entonces esa violencia vos la canalizás, la sacás con el deporte mediante un tackle y sinceramente a mí me dio mi segunda sensación de libertad. Y cuando Coco me dijo, vos podés, o sea, yo necesitaba que alguien creyera en mí más de lo que yo creía en mí. O sea, yo encontré en Coco una persona que creía más en mí de lo que yo mismo creía en mí. Y fue tremendo cuando me dijo, vos podés, y yo venía el gordo Diego, que en ese entonces pesaba 150 kilos, y me decía, dale que vos podés. La verdad que a mí me hizo ver la vida de otra manera. Eso es enseñar a los chicos, eso es lo que se pretende, enseñarles a pararse en el rugby como se van a parar en la vida o como se pretende que se paren en la vida. Tal cual, el rugby te prepara para la vida siempre, y después va a quedar en vos cómo lo lleves adelante, ¿no? Uno te prepara, en el colegio te forman, después vos sos ¿cómo se puede decir? El que decide su propio destino. O sea, yo decidí cambiar y hay personas que pueden tener la mejor educación, por ejemplo estos chicos. Hoy lamentamos la muerte de Fernando, porque chicos que tuvieron todo, que tuvieron educación, que aprendieron en el club cosas que no hicieron en la vida,
Hoy están pagando la muerte de un chico que no lo tenemos más con nosotros. Entonces es decisión de cada uno lo que elige para su futuro. Uno va formando su futuro. Yo la verdad que con el rugby aprendí un montón de cosas y me llenó de valores que hoy lo utilizo en el día a día. Además de eso, digamos, de los valores y de algún modo el rugby que te mostró un modelo de vida, la Fundación Espartanos, que la creó Eduardo Cocoderigo, hace algo más, porque además de brindarte esas herramientas, te dio una posibilidad que no muchos tienen. Vos no tenías, cuando saliste, hace 5 años. 5 años, sí. 5 años, tenías 20... Sí, 27 tenía por ahí. 27 años. ¿Habías trabajado alguna vez? En mi vida había trabajado. Trabajé una sola vez con mi papá es estampador textil. Siempre nos inculcó el trabajar, enseñarnos el oficio y demás. La verdad que yo en ese entonces estaba muy rebelde y no había nada que me llevara por un buen camino. No había trabajado nunca en mi vida. Y algo también que me consolidó en el camino que yo iba, que fue Negro Mendizábal, uno de los voluntarios de la fundación, que me dijo un día después de un entrenamiento: vos cuando salgas tenés laburo. ¿En serio, Negro? Sí, vos cuando salgas tenés laburo. Y qué importante es que una persona confíe en vos cuando nunca nadie podía confiar en vos. Y cuando yo salí, al mes tenía un trabajo en blanco, trabajaba en una cadena de sándwich, en el shopping Unicenter, en el 3er piso, en el patio de comida. Y aprender a trabajar y dejar lo mejor de cada uno. Algo que caracteriza a los espartanos es que vos tenés que hacer las cosas bien, porque le estás abriendo las puertas a otros pibes que están buscando una oportunidad como la que vos tenés. Entonces, mi dedicación era hacer las cosas lo mejor posible para no cerrarle la puerta a los chicos. Entonces, a mí me decían: hacete la producción. Yo lo hacía con ganas, con amor, con pasión. Entonces eso me fue marcando el camino, ¿no? Empecé haciendo la producción, lavando los tapes, los pisos, cosas que nadie quería hacer en ese lugar. Y en menos de 6 meses pasé a hacer la producción, a ser el encargado del local. Manejaba yo el dinero y la llave de la caja fuerte. Entonces, la convicción de cada uno también te va marcando. Y la oportunidad que me dieron a mí los espartanos, como a tantos chicos que hoy están trabajando en estaciones de servicio, en oficinas de Banco Macro, es increíble. Hubo un chico que trabajó en Caudales. En Caudales. Y uno dice: ¿se lo va a robar? Y no, y nada que ver, al contrario, son los empleados más fieles y lo destacan porque el compromiso que tienen los chicos cuando alguien confía en vos y te da una responsabilidad es muy grande. Está marcado por las estadísticas que cuando lamentablemente en las cárceles no suelen dar las oportunidades que vos tuviste, salen, como decías vos, es como una especie de una escuela negativa, ¿no? Salís peor de lo que entras y un nivel de reincidencia del 65%. Claro, es como la escuela delictiva. Uno entra por robar un kiosco y se da cuenta: pero yo me robé un kiosco, entonces puedo mejorar en esto. La condena es la misma, es un robo calificado, es un robo con armas, es un robo simple, depende cómo lo hagas. Pero es lo mismo, entonces uno se va profesionalizando. Las estadísticas lo marcan, el 65%, 70%. ¿Y de los que juegan al rugby? Es menor al 4%. Ese es un dato estadístico. Es tremendo, pero es cuestión de dedicación, de recursos, de capacitación. Nosotros tenemos dentro del complejo, les contaba fuera del aire, el Centro Educativo Espartano. No todos tienen la posibilidad de poder educarse en nivel primario y secundario por lo repoblado que están los penales. Entonces, ahí estamos fallando, hay un déficit muy grande donde no podemos abarcar el total de las personas que necesitan capacitarse. Nosotros tenemos una base de datos donde la mayoría de nuestros jugadores, que son 300, no han podido avanzar del nivel primario. Entonces es casi imposible que una persona que no terminó el colegio primario, cuando salga, sea una persona empleable. Entonces nosotros trabajamos en la capacitación educativa, laboral, de formación, para que cuando salgan algunas de las empresas que apoyan a la Fundación Espartano, los puedan contratar, gracias a que sean personas empleables. Si no, o es sea muy que difícil. tienen una capacitación primaria y secundaria paralela a la del penal. Se los trata a los chicos que no han podido avanzar en el nivel primario o secundaria, se los trata de insertar en ese ámbito, o sea, en el colegio, de capacitarlos de alguna manera. No sería lo que nos corresponde a nosotros, no lo podemos hacer porque no contamos con docentes. Eso corresponde del Ministerio de Educación, que está ahí adentro, pero no da abasto por la capacidad que tiene el penal. Nosotros trabajamos en la formación
sociolaboral, en la formación de valores, por ejemplo, talleres de coaching, de autoayuda, talleres de electricidad, de electricistas matriculados, de gasistas, de Durlock. Hay un montón de cosas y talleres que se están haciendo que trabajan mucho también con las emociones y la psicología de cada uno de los chicos. Hablando de emociones, vos tuviste una oportunidad, por las cosas que fui leyendo, de tu vida, de tu historia, que a poco tiempo de salir del penal, tuviste una experiencia, si querés, religiosa o mística, que debe haber sido muy impactante para vos, ¿no? Sí, la verdad que fue tremendo. Yo salí en libertad el 22 de julio del 2015 y el 26 de octubre tuve la posibilidad de ser uno de los 11 espartanos se le llama a chicos que hayan recuperado la libertad mediante el programa espartano, que fuimos invitados por el Papa. Tuve la posibilidad de viajar a Roma, nunca en mi vida había volado, pensé que sinceramente me iba a morir sin viajar en avión. Y mi primer vuelo fue Buenos Aires-Roma, 13 horas de vuelo a conocer al Papa, al Vaticano. Fue increíble. Y ser recibidos por él, y cuando entró nos dijo, bueno, los escucho. La humildad de esta persona de decir, bueno, ¿qué tienen para contarnos? Fue increíble y hubo algo que me marcó mucho. También fui invitado a subir una montaña. A mí me invitaron a subir a la Aconcagua. Un día lo llaman a Coco, le piden que un espartano sea partícipe del proyecto que llamó Summit Aconcagua 2018, en donde los participantes eran diferentes deportistas con historia de vida relacionadas con el deporte, que hayan tenido algún problema. Fue Fabricio Berto, Paula Pareto, Silvio Velo, el capitán de la selección argentina de fútbol ciego, y diferentes deportistas más, atletas, y yo como espartano. Y que para mí era un privilegio estar ahí, poder representar a las personas que estaban ahí adentro, tratando de hacerlo de la mejor manera. Y el Papa nos dijo una frase que tienen los sandinistas en el momento de subir a la montaña, y ellos van cantando que en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. O sea, te caes, te levantás y seguís. Lo mismo pasa en el rugby, lo mismo pasa en la vida. Y a mí me pasó en la montaña, 6.400 metros de altura, la Aconcagua tiene 6.962 metros. Yo en mi vida había subido una montaña. Mi primera montaña fue la Aconcagua. Mi convicción era llegar a lo más alto que pudiera representando a mi equipo. De los 16 participantes, solo llegaron 2, uno fue Julián Hueche y el otro fui yo. Y a los 6.400 metros, donde yo me caigo, digo, la montaña se terminó para mí, no me importan los espartanos, no me importa más la montaña, me quiero ir, fue que se me vino a la mente esto. A mí en la montaña me cruzaba personas y me decían, los espartanos piden por vos. Los días viernes se reza el rosario en la cárcel, 6 pabellones rezan el rosario, y los espartanos pedían por mí. Y bueno, esa frase, el no permanecer caído, me levantó y me dio la fuerza para poder hacer cumbre sin haber en mi vida pisado una montaña. Y la verdad que uno, si se lo propone, es posible. Qué pequeña cosa parece, ¿no? Si uno se lo propone, es posible. Sí. ¿No? Bueno, qué ejemplo, porque es un ejemplo el tuyo de cómo sobreponerte a una situación que la vida te había puesto en una situación límite negativa. Sí, yo creo que la vida tenía un segundo capítulo para mí, me puso a prueba, la verdad que al principio no estaba muy negado, y después en el segundo capítulo de mi vida traté de aprovechar todas las oportunidades de una mejor manera. Sacaron la mejor versión de mí, una que yo no conocía o me negué toda mi vida, y cuando lo descubrí, la verdad que traté de llevarlo adelante de la mejor manera. ¿Tu familia te acompañó durante la detención? Toda la vida, sí, mi familia siempre estuvo al lado mío, mi mamá incondicionalmente, mis hermanos, mi papá más o menos. Hoy tengo la posibilidad de estar acá junto con mi novia, que trabaja conmigo también. Trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, tengo 2 oportunidades. Eso te quería preguntar antes que se nos acabe el programa, porque también hace a tu personalidad esta actitud que tenés frente a la vida, este trabajo que tenés en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, sí. Bueno, no, sí, Buenos Aires Presente se llama. Se llama VAP, exacto. Sí. VAP 108 es asistencias a personas en situación de calle. ¿Ahí trabajás? Ahí trabajamos y tengo la posibilidad, la conocí ahí hoy a mi novia
que estábamos juntos hace un año. Entonces la verdad que me gusta hacer lo que hago porque tratamos de ayudar a personas que no tienen ningún recurso, quizás menos recursos que las personas que se encuentran dentro de la cárcel, y es duro, son realidades muy duras. Entonces trabajamos en tratar de sacarlos de ese lugar de calle, hotelarlos, darles recursos, buscarle una alternativa que quizás tampoco no la pueden encontrar por sus propios medios. Es toda una definición, ¿no? Porque es verdad, aquellos que están en situación de calle están en un grado de vulnerabilidad que están peor que los que están privados de su libertad. Los que están privados de su libertad tienen la posibilidad de bañarse, de comer, de tener contención. Ellos están en la calle y gente que pasa por al lado los ignora, son los negros los que los ignoran o los basurean o los atacan. Entonces ellos viven en una situación muy marginal donde la desigualdad está muy marcada. ¿Te enriquece a vos en esta segunda etapa de tu vida ese vínculo que tenés con las personas que tienen un grado tan alta vulnerabilidad? ¿Te renueva a vos? A mí me renueva todos los días levantarme y poder tener el trabajo de ayudar desde mi lugar, desde que hoy me toca. Yo creo que a mí Dios me puso acá por algo, es para hacer lo mejor que pueda y ayudar a las personas que más lo necesiten, tanto dentro de la cárcel como las personas que están afuera, pero sin embargo se encuentran en una cárcel personal. El estar en situación de calle es como estar en una cárcel, porque no tenés recursos, porque nadie te da una mano, y bueno, quiero destacar que hoy el Estado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está siendo presente tratando de darle recursos. Salimos todos los días 15, 20, 30 personas a la calle a asistirlos. Hay situaciones muy complicadas que requieren de un trabajo más duro, más arduo, de estar ahí presentes constantemente, porque son trabajos duros que hay que llevarlos a cabo con firmeza. Escúchame, ese porcentual que dijiste de reincidencia, de 4% Sí. que pasan por los espartanos, ¿ustedes tratan después de recuperarlos, tratan de hacer algo con ellos? Sí, o sea... Ya están en libertad, pero vuelven. Sí, han reincidido de muy pocos, pero sí, siempre se trata de volver a ver en qué para nosotros fallamos en algo. No, a veces es que no es el tiempo todavía de comprender. Claro, y yo también lo analizo y les comento, o sea, yo soy el filtro entre ellos, las personas que están detenidas, y los que vienen de afuera, a tratar de ayudarlos. Les explico el porqué. A veces uno siente la frustración, fallamos nosotros. No, hay personas que todavía no están convencidas, que no descubrieron lo que tienen que descubrir y siguen por ese mismo camino. Entonces, nada, hay que tratar de ver cuál es el problema. No tienen la prioridad como tienen otros chicos que quizás se merecen la oportunidad, que la están buscando, que hoy te garantiza que esos chicos van a salir y no van a volver más, pero no se los deja de lado. Parece bien, bárbaro, porque la verdad que la población joven es sobre la que hay que trabajar constantemente. Sí, totalmente, y hacer prevención, quizás estaría bueno trabajar en la prevención de por qué llegan ahí, no agarrarlos adentro, pero bueno, es un trabajo muy duro y que también es de los hogares. Claro, pero eso es muy estructural, sí. Hay que ir por lo que se puede. Totalmente, sí, sí. Se nos termina el programa y no te va a dar demasiado tiempo desarrollarlo, ¿no? Pero supuestamente a partir del caso de Fernando, supongamos que estos muchachos los imputan, los procesan, los condenan y están presos. Están presos. Vos te podés encontrar con ellos. Probablemente, quizás en algún momento ¿Qué sentirías, qué dirías frente a esa situación? Es un tema complicado porque, o sea, al tener o sea, todo como muy revolucionado, y encontrarte con ellos es diferente, porque uno está acostumbrado a trabajar con otros chicos, con personas que no han tenido nada, que no han tenido recursos. Ellos lo han tenido todo y no lo supieron aprovechar. Primero es tratar de demostrarles eso, cómo pasa el rugby por otro lado, demostrarles la otra realidad de la vida. Mirá, vos lo tuviste todo y hoy estás a la par de pibes que no tuvieron nada. Y vos marcabas la desigualdad denigrando a personas, diciéndole sos un negro de mierda, y reduciéndolo a nada, pateándolo en el piso. Hoy la realidad es que vas a comer lo mismo y vas a vivir la misma miércoles que viven las personas que están detenidas. Entonces, mirá cómo el rugby pasa por otro lado, porque hoy se está hablando del rugby como que ellos lo mataron jugando al rugby, y no fue así. Y lo que aprenden los pibes mediante el rugby en este contexto, ¿no? Y tratar de demostrarle la otra realidad de la vida y de valorar, ¿no? Porque quizás estos pibes no tuvieron
el concepto del valor que tiene la vida humana. Hoy ahí adentro nosotros tratamos de hacer mucho foco en eso. El valor que tiene la vida es con lo cual disminuyeron el nivel de agresiones y de violencia, claro. No, ahí no hay peleas. Uno dice, son 4 pabellones que juegan al rugby de casi 100 personas por pabellón y no hay nada. Hay alguna que otra aspereza, discusión, pero es normal. No hay violencia, no hay violencia entre ellos en los pabellones cuando nosotros no estamos. Ellos se entrenan solos todos los días, sin nosotros, y no hay violencia. El tema del rugby, del rezo de Rosario, de la contención que se brinda de gente que viene afuera, dona su tiempo adentro de la cárcel, disminuyó mucho el tema de la violencia. Se erradicaron las drogas. Hay gente que va a la cárcel y dona tiempo para visitarlos. Todos los viernes van al Rosario, 100 personas entran de afuera y entran a los diferentes pabellones de la Unidad de San Martín a rezar el Rosario con ellos. Bueno, el top indica que se nos terminó el programa. Ezequiel, te queremos agradecer mucho. Hay un decir anónimo que rescaté por internet que dice: solo tienes 3 opciones en la vida: darte por vencido, darlo por hecho o darlo todo. Es tu elección. Vos, Ezequiel, elegiste dar todo. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes agradecemos a Noé habernos puesto en el aire una vez más, y a todos los que nos están escuchando. El próximo lunes a las 20 nos encontramos en otra emisión de No Mires para Otro Lado, y esperamos tener teléfono para que podamos volver a conectarnos y a intercambiar ideas juntos. Chau, hasta el lunes que viene. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Hace un esfuerzo por recordar voces y